Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno es compartir con ustedes en esta hora un día más. La palabra del Señor, cierto que es fundamental para nuestro avance, nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Creemos, cierto, profundamente que la palabra de Dios es aquella guía que necesitamos a diario para poder, cierto, avanzar, seguir adelante, para poder ser edificados en un tiempo que vivimos que es difícil. Sabemos que este tiempo que estamos enfrentando, hermanos, es un tiempo de crisis, es un tiempo donde muchas veces nos vemos desolados, donde muchas veces quizás nos vemos apesumbrados por el futuro. Muchas personas hoy día ven un futuro incierto, un futuro oscuro, un futuro negro, ven un futuro donde pareciera ser que no hay esperanza. Pero sabe, en medio de todo esto, yo quiero animarte, yo quiero decirte que tú puedas mirar a Jesús. Hemos estado estudiando en estos devocionales de la perspectiva del águila, de que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, en el Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Sí, porque Él es la base de nuestra fe. Y esa base de nuestra fe radica en un Jesús todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por eso, ¿cierto? Surgen los versículos bíblicos como todo lo podemos en Jesús. ¿Qué? Que nos fortalece. Filipenses 4:13. Entonces, de alguna manera, esos pasajes nos dan alusión no solamente, hermanos, que podemos hacer las cosas, sino que el Jesús al cual servimos, que el Jesús al que adoramos, es Dios mismo. Ese Jesús que prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, es Dios mismo. Ese Jesús que quiere renovar nuestras fuerzas a diario, es Dios mismo. Ese Jesús que nos llamó a tener una expectativa de vida distinta, es Dios mismo. Ese Jesús que calmó la tempestad ahí para los discípulos cuando estaban atravesando la mar y se levantó esta tormenta que anegaba su barca y que ellos vieron su vida pasar. Hermano, ese Jesús que se levantó y calmó esa marea, esa tormenta, es Dios mismo. Y ese Jesús está con nosotros. Hoy día vivimos un tiempo quizás de una de las tempestades más grandes que hayamos vivido en más de 100 años de historia de la humanidad. Pero sin embargo, hermanos, Jesús está con nosotros. Y quizás hasta aquí, para muchos Jesús está durmiendo. Para muchos Jesús no ha hecho nada. Para muchos Dios no ha reaccionado. Déjame decirte que Él está probando nuestra fe, al igual que lo hizo con los discípulos. Pero va a llegar un momento en que Él se va a levantar y que Él va a reprender a esta mar y va a reprender a estos vientos y van a guardar silencio y se van a rendir delante de Él. Quiero decirte, hermano, que no decaigas en tu fe, no decaigas en tu fe, afirma tu fe. ¿Y cómo afirmamos nuestra fe? Aprendiendo más de Jesús, conociendo más de Él, sabiendo quién es ese que está a nuestro lado, conociendo a aquel que camina junto a nosotros, aquel que está ahí a la par con nosotros. Dice que de alguna manera debemos recordar que Jesús tiene una característica importantísima, hermano. Él es eterno. Y dice la palabra de Dios en Juan 1, 2 y 3. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire qué fuerte y qué profundo es este versículo. Hablando de Jesús, era en el principio con Dios. O sea, estamos hablando de Dios mismo, hermano. Una vez más, un pasaje nos confirma la existencia divina, eterna de nuestro Señor Jesucristo. Él no es solo un maestro, Él no es solo un buen profeta, Él es Dios mismo. Cuando adoramos a Jesús y cuando presentamos a Jesús, tenemos que mirarlo de esa manera y mostrar, hermanos, esa fe que radica en Jesús, que es Dios mismo. Él era en el principio con Dios. Estar con Dios es lo mismo que estar en Dios. O sea, eran uno con Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Eso tenemos que siempre tenerlo claro. No es que adoramos a tres dioses diferentes, adoramos a un solo Dios. Por ende, sus características, sus atributos, hermanos, son los mismos de Dios, porque Él es Dios. Jesucristo es Dios todopoderoso, o sea que todo el poder lo tiene Él. Mire, no solamente es poderoso, acá en la tierra hay hombres poderosos, sí, pero Jesús es todopoderoso. Para Él nada es imposible. Es más, lo que es imposible para los hombres es posible para Él. Él es omnisciente. La palabra omni significa todo.
es omnisciente. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe, todo lo conoce. Para Él nada es oculto. Pero también es omnipresente. Él está en todo lugar. ¿Sabe? En este momento Él está con usted, Él está conmigo, porque Él está en todo lugar. Desde el infinito, antes de la creación, estuvo Jesús. El eterno es coexistente con Dios y es Dios mismo. Cuando se inició la creación, Jesús estaba con Dios. Él es el mismo agente de la creación. Él es el que actuó también para que la creación pudiera ser algo real. La unión entre el Padre y el Hijo es tan contundente que Él honra al Hijo, pero también honra al Padre. Dice la palabra de Dios, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. Juan 5:23. ¿Sabes? Siempre tenemos que tener conciencia que Jesús es Dios. ¿Y por qué lo recalcamos? No es que no lo sepamos. El tema sí lo sabemos, pero a veces en la práctica, hermanos, tendemos a pensar como que el Padre es superior y el Padre es Dios. No. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Es más, a veces incluso hasta en la práctica, en nuestras oraciones, vemos al Espíritu Santo como la fuerza, vemos al Espíritu Santo como la energía. No, Él es Dios mismo. Entonces Jesús es igual. Él no es solo un profeta, Él no es solo un buen maestro. Él es Dios mismo. Por lo tanto, dice, cuando le honramos a Él, honramos al Padre. Y cuando honramos al Padre, honramos al Hijo. ¿Sabe por qué? Porque son uno solo. El mismo Señor Jesús dijo, si quieren venir al Padre, tienen que venir, pasar por el Hijo. Si quieren conocer al Padre, tienen que conocer al Hijo. Si quieren conocer al Hijo, tienen que conocer al Padre. Dice, si no está con Dios, nada bueno puede hacer. Nada bueno resulta de una vida sin Jesús. Como dice Eclesiastés, todo es vanidad de vanidades. Por eso que debemos hoy día animar a nuestras personas que están a nuestro alrededor, a nuestros familiares, a nuestros amigos, enseñarles que acepten a este Jesús que es Dios, que transforma vidas, que da esperanza, que de alguna manera nos da un sentido de vida en medio de la frustración, en medio del dolor, en medio de estas situaciones que vivimos, que son, hermanos, tan poderosas, tan fuertes, pero sin embargo, que a la misma vez pueden ser, hermanos, una oportunidad para que podamos conocer a este Dios maravilloso que nos cambia, que nos transforma, que nos da esperanza, que nos da propósito, que nos da nueva visión, que nos da bendiciones en medio de los tiempos de crisis. Jesús es el verbo, la palabra, la expresión de la mente de Dios. Y Él, por lo tanto, hermanos, está con nosotros hoy. Ese mismo Jesús es el que permite que la misma presencia de Dios esté en nosotros. Cuando yo he recibido a Cristo en mi corazón, he recibido a Dios en mi corazón. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a una están en mí. ¿Por qué? Porque son uno solo, son Dios. Por lo tanto, cuando vamos a Jesús, cuando confiamos en Jesús, cuando oramos a Jesús, cuando oramos en el nombre de Jesús, lo que estamos haciendo es exaltar a Dios mismo, porque Él es Dios. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136:4. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 136, versículo 16. Mire qué importante entonces, hermanos, que adoremos, que exaltemos, que podamos reconocer la grandeza de Jesús. Yo no sé si usted en sus oraciones da gracias por Jesús. Da gracias por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Da gracias porque Él puso su vida en vez de la nuestra. Porque Él es nuestro abogado que nos defiende. Porque Él es aquel que nos justifica, nos regenera, nos adopta. Que hoy podamos tener un momento en esta oración de decir gracias, Jesús. Te reconozco como Dios. Te reconozco como el Dios Todopoderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Te honro, Príncipe de paz, aquel que le ha dado sentido a mi vida. Jesús
el más maravilloso en la creación, le envía palabras a Juan el Bautista y le dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11:5. ¿Sabes? Jesús sigue obrando y hoy día nos da este mensaje: hey, yo estoy aquí todavía actuando con el mismo poder, dando vista a los ciegos, levantando a los cojos, dando libertad a los cautivos, trayendo sanidad a los enfermos. Proclamemos al Jesús Todopoderoso, al Rey de Gloria, al Rey de Majestad. Que Dios nos bendiga y que hoy nuestra relación con Jesús pueda profundizar y podamos ir más allá de lo que hemos ido hasta aquí. Que Dios nos bendiga.